tardes, mi nombre es Jorge Serrano y le queremos dar la bienvenida al grupo cristiano Calle Belén. Aquí estoy hoy con mi esposa Mónica. Hola, buenas tardes para todos, les damos la bienvenida, un cordial saludo esperando que todos se encuentren muy bien y los dejamos en compañía de nuestro invitado especial. Adelante. Muy buenas noches, Calle Belén. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar Isla Iguana, una isla que es un refugio de vida silvestre que está en Pedací. Es muy popular porque tiene una linda playa de arenas blancas. También tiene un área de corales frente a la playa donde la gente hace snorkel. El día que fui era un día asoleado y el mar estaba tranquilo, estaba como quien dice plato. Y pensé en mi yo aventurero, voy a hacer algo de snorkel. Y agarré una máscara de esas que son de cara entera, donde se respira más fácil porque no tienes que estar preocupada con el tubo aparte. El botero que estaba con nuestro grupo lo único que me dijo es que tuviera cuidado con los corales, de no pisarlos porque se maltratan y también cortan. Yo me he cortado antes con corales y es bastante doloroso, así que no pretendía hacerlo ese día. Y salí yo muy feliz con mi máscara, respirando bajo el agua, en ese silencio ensordecedor, ¿verdad? Que uno experimenta cuando está bajo el agua, viendo los peces de colores, viendo los corales y pues disfrutando de la naturaleza y la creación del Señor. Yo estaba nadando, alejándome de la orilla, hacia el mar, y había poco espacio entre mi cuerpo y los corales. De repente empiezo a sentir que hay unas pequeñas gotitas de agua que me están entrando en la máscara por la parte superior. Yo no tengo mucha experiencia con estas máscaras, pero estoy pensando es poca agua, así que no me preocupo mucho, yo sigo nadando. Pero poco a poco esta poca agua se fue acumulando y ya me estaba como cubriendo una buena parte de la cara y estoy pensando qué pasa cuando ya llega cerca de mi nariz, no voy a poder respirar. Así que digo, tal vez mejor voy a nadar un poquito más rápido para pasar el área de corales, llegar a un área más profunda donde me pueda poner vertical, así no piso los corales, me puedo quitar la máscara, todo esto estoy pensando, ¿verdad? Me quito la máscara y ya voy a estar feliz, bien y voy a poder seguir snorkeleando. Entonces empiezo a nadar más rápido, ya no estoy viendo los corales, no estoy viendo los peces, estoy tratando de nadar más rápido para no ahogarme. Pero veo que esa agua sigue entrando y que los corales siguen extendiéndose y no veo en qué momento voy a llegar a este lugar donde voy a poder quitarme la máscara. Y de repente, sin pensar, yo me arranco la máscara y entonces ya no me la puedo volver a poner y estoy tragando agua y me estoy como desesperando, estoy pensando me voy a ahogar. Les recuerdo, esto es un día asoleado, el mar está plato y yo tengo gente alrededor mío, así que no es que estuviera corriendo mucho riesgo, pero mi sensación es yo me estoy ahogando. Y entonces estaba pensando, ¿nado a la orilla o nado más para el mar? Pero en el pánico que me estaba dando, yo sentía que no podía nadar nada, así que empiezo a gritar hacia un botero que estaba relativamente cerca de donde yo estaba. Pero él no me escuchaba ni me veía. Y estoy braceando así. Y ya sé de dónde viene ese refrán que dice pataleta de ahogado. Porque literalmente yo estaba dando braceadas y pataletas y me sentía que me estaba ahogando. Pero bueno, el botero que estaba con mi grupo, que estaba en la orilla, sí ve que yo estoy haciendo estos gestos un poco extraños con mis brazos. Y le avisa a ese botero que está cerca de mí que me vaya a ver. Y bueno, gracias a Dios el barco me recoge y yo con mucha vergüenza de todo el espectáculo que acaba de hacer regresé a la orilla. Y me puse a pensar, wow, ¿cómo hace esa gente que naufragia, que pasa días y meses en ese inmenso mar? Yo si acaso estuve 5 minutos en esa desesperación. Y sentía que eran mis últimos minutos de vida. Y pensé también qué decepción esa reacción mía, porque no fijé mis ojos a Dios, no clamé a Jesús, ni siquiera se me pasó por la mente, yo solamente estaba pensando me voy a ahogar.
Y sentí que Jesús me dijo, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que me recordó a Pedro, a quien Jesús también le dijo así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él intentó caminar sobre las aguas. Y este preámbulo que les he dado es para invitarlos a que nosotros podamos leer ese pasaje hoy. Eso está en Mateo 14. Les voy a dar un poquito de contexto para recordarles dónde se encuentra ese pasaje. Jesús acababa de realizar ese milagro de alimentar a las 5,000 personas sin incluir mujeres y niños, con solamente 2 peces y 5 panes. Eso había sido un día intenso de trabajo. Y muchos tuvieron después de ese milagro la idea de querer hacerlo rey. Y Jesús, conociendo esas intenciones, manda a sus discípulos que se le adelanten a montarse en la barca e irse al otro lado, porque así ya iba a poder ir despidiendo a la gente. Como quien dice, ya aquí se están acabando las actividades del día, todo el mundo para su casa. Y dice que después de que los discípulos se marcharon y Jesús despidió a la multitud, él subió al monte a estar solo con Dios. Y vemos que con frecuencia Jesús tenía esa costumbre, ya sea temprano en la mañana o al final del día, buscar ese espacio de intimidad y de comunión con Dios, algo que nosotros también deberíamos de emular para poder acercarnos y tener esa relación más íntima con nuestro Padre Creador. Pero bueno, dice que mientras esto sucedía, los discípulos ya estaban en la barca en la mitad del mar. Y en el versículo 24, que es donde vamos a empezar a leer, dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, mientras Jesús estaba en el monte orando, los discípulos estaban en el mar. Dice que con el mar los estaba azotando. Ahora, en Mateo 8, ya habían tenido los discípulos una experiencia de un mar embravecido con Jesús a bordo. No sé si ustedes han estado en mares embravecidos. Yo no he estado en un mar muy embravecido, pero sí he estado en un mar con vientos fuertes y a mí me daba miedo porque el barco se movía bastante. Entonces dice que ellos sí tenían miedo en esa primera experiencia, digamos, de un mar embravecido que tuvieron con Jesús. Y que Jesús dormía. Despertaron a Jesús, que si no se le preocupaba que se iban a morir, y Jesús se despierta y reprende al mar y al viento y se calma y pasa la tempestad. Pero en esta ocasión ellos estaban solos. Ahora, la Biblia no dice que ellos estaban con miedo, sino que ellos estaban tratando de llegar al otro lado de la ribera donde Jesús se iba a encontrar con ellos. Vemos que ellos están perseverando a través de la tormenta. Sabemos que las tormentas son inevitables en la vida de todos y que si nosotros tenemos a Jesús en nuestros corazones, tenemos una manera diferente de pasar esas tormentas. También sabemos que vienen pruebas, vienen esas tormentas cuando experimentamos grandes milagros o grandes manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas. Y ellos acababan de pasar una gran manifestación con ese milagro de alimentar a las 5,000 personas. Y vemos que seguidamente, pasado ese milagro, ellos ya están enfrentando esta prueba. Pero también vemos cómo ellos perseveran para llegar hacia el otro lado. Entonces dice el versículo 25: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La 4ª vigilia es entre 3 y 6 de la mañana. Pero ellos lo vieron y tuvieron miedo. Jesús no les había dicho si se iba a encontrar con ellos en el mar o si se iba a encontrar con ellos en el otro lado, si se iba a encontrar con ellos en la noche o al día siguiente. Lo cierto es que esto era de la madrugada y les recuerdo, habían tenido un día intenso, largo. Después se habían montado en esta barca, tenían horas lidiando con esta tormenta, tratando de llegar al otro lado.
seguramente estaban cansadísimos. Y la primera reacción que ellos tuvieron fue de miedo, una reacción humana, como la mía cuando me quité la máscara. Y en verdad lo que estaban era presenciando otro milagro. En el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y me encanta cómo Jesús siempre nos recuerda que nos cuida. Les dice: no teman. Dice que la Biblia tiene 360 iteraciones de no temáis, una para cada día del año. Siempre recordándonos que Él está allí presente. Y además les dice: yo soy. Yo soy esa voz conocida, de confianza, de alguien a quienes ellos conocen íntimamente, como las ovejas conocen la voz de su pastor. Y eso obviamente les trajo tranquilidad. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre era como el más impulsivo de todos los discípulos. Me da un poco de risa, ¿verdad? Él siempre dice: sí, yo voy, manda que yo vaya para allá. Como un niño chiquito, siempre estaba dispuesto, con mucho entusiasmo. Y en el versículo 29 Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces aquí varias cosas que quiero resaltar. Me encanta que Jesús le dijo: ven. Y siento que como que se lo dijo complacido de ver ese esfuerzo y esa intención de Pedro de que quería ir hacia él, de que quería mostrar ese deseo, ¿verdad? Yo siento que Dios se complace en ver nuestros esfuerzos por andar en sus caminos. Y Él conoce, recordemos que Él conoce nuestras intenciones y nuestros corazones. Y no solamente las conoce, sino que también nos alienta a ser esforzados y valientes para cumplir ese propósito que Él tiene para nosotros. Y por el otro lado, esto es una impresionante muestra de fe por parte de Pedro. Porque mientras él tenía esa mirada puesta en Jesús, dice que él empezó a caminar sobre las aguas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Pero entonces el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice que al ver el fuerte viento, apenas quitó la mirada de Jesús y enfocó su mirada en el fuerte viento, se comenzó a hundir. Perdió la confianza, empezó a dudar y tuvo miedo. Y en medio de ese comenzarse a hundir, y eso tal vez pensamos que podemos ir resolviendo con nuestra propia prudencia, pensando cómo podemos salir de este problema, vamos entrando en pánico. Y ahí es cuando Pedro entonces da voces, en gritos de auxilio y de desesperación. Y en el versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, en el instante que Pedro dio voces: Señor, sálvame, en ese instante Jesús estaba allí, presto para extenderle la mano y darle la salvación. Y Dios es así. Él siempre está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, pero también enseñándonos. Porque cuando le dice hombre de poca fe, Él allí le está haciendo un llamado de atención. De que en el momento que Él quitó su mirada de Jesús y se fijó en ese fuerte viento, es cuando se comenzó a hundir. En el momento que Él se fijó en las circunstancias a su alrededor, se dejó influenciar por lo que veían sus ojos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7 que nosotros vivimos por fe y no por vista. Y también dice la Biblia en el Salmo 60:12
que en Dios haremos proezas. Nosotros podremos caminar sobre las aguas y nosotros podremos realizar proezas cuando estamos con esa mirada puesta en Él, con esa fe grande. Pero ¿cómo podemos llegar de poca fe a mucha fe para poder hacer estas cosas? Bueno, Jesús ni siquiera dice que necesitamos mucha fe. Lo único que dice es que necesitamos fe del tamaño de un pequeño grano de mostaza, que no sé si alguna vez han visto, pero es chiquitito, chiquitito. Y dice en Lucas 17, 5, 6, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo en el versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mira, estos discípulos caminaban con Él, veían los milagros, escuchaban sus enseñanzas todos los días, y ellos reconocían que no tenían ese nivel de fe del tamaño de un grano de mostaza para hacer estas cosas. Y ellos mismos le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. O sea que es una fe tamaño de un grano de mostaza, pero es una muestra de fe que nos lleva a hacer grandes cosas, pero que no es fácil para nosotros los humanos llegar a ese nivel de fe. Dios trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Dice la Biblia que nosotros somos como barro en sus manos, barros en manos de un alfarero. Y a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa e incrédula, en Jesús hallaremos victoria si logramos perseverar. Así que para terminar quisiera leerles este pasaje que es bien conocido, está en Filipenses 3, 12, 14, que dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, dice el apóstol Pablo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Jesús, el Espíritu de Dios, mora en nosotros para un propósito, ¿verdad? Y ese propósito no es que nosotros lo hayamos alcanzado, sino que es un proceso. Como dice en el versículo 13, no, amados hermanos, yo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces imagínense, si Pablo, el apóstol Pablo, no consideraba que había logrado esa perfección o ese nivel de fe, imagínense nosotros. Esto es un proceso, pero aquí creo que lo importante es ese llamado esa exhortación a avanzar, a perseverar, porque dice, olvido el pasado, olvido esos errores, olvido esas acciones cometidas o ese pecado o esos pensamientos fatalistas que podamos tener, y dice, fijo la mirada a lo que tengo adelante. Fijo esa mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice, avanzo hasta llegar a la meta y recibir ese premio celestial. Así que amigos, lo que quiero decirles es que no dejemos que nuestros errores y nuestros pecados sean la excusa para nosotros no avanzar y perseverar hasta llegar a esa meta, a ese premio celestial que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Quisiera terminar con una oración. Señor Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestra falta de fe. Señor, aumenta nuestra fe para que sea del tamaño de un grano de mostaza, Señor, para que nosotros podamos vivir por fe, mi Dios, para que nosotros podamos hacer proezas en tu nombre, para que podamos mantener nuestros ojos puestos en ti
y poder vivir por fe y no por vista, alcanzando ese premio celestial que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Muchas gracias por esas palabras que realmente edifican nuestro corazón. De igual manera, queremos recordarles nuestras reuniones los domingos a las 11 a.m. y a las 5:30 de la tarde para que no dejen de asistir. Y recordarles también que para los niños y jóvenes tenemos dispuestas reuniones los sábados en nuestra sede de Costa del Este. Muchas bendiciones. Hasta luego. Buenas noches. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu